Buenas. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, profesor. ¿Cómo está? Bien. Buenas tardes, profe. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias. Un gusto saludarlos. Bueno, finalmente nos pudimos reunir. ¿Me escuchan? Hola. Sí, profe, sí se le escucha. Perfecto. Entonces, bueno, vamos a comenzar. No sé si Jairo, bueno, si tú haces la presentación. Sí, claro, profesor. Yo voy a hacer la presentación en el día de hoy. Sí. Ante todo, buenas tardes a todos los presentes. Hoy seguimos con el círculo de conferencias de Politeia, la política y el político de hoy. En esta tarde de hoy tenemos al profesor José López. El profesor es profesor invitado de la Universidad de los Andes de Venezuela. Él es doctor en filosofía, poeta, músico y profesor de la Universidad de los Andes. Ha ganado el premio de poesía El Indio Casola, consiguió en las jornadas de la creación literaria en el 2010 y en el 2014 obtuvo una mención honorífica en el concurso de creación literaria de dirección de los asuntos estudiantiles de la Universidad de los Andes. Por su libro La liturgia, ha publicado bastantes artículos como los paquetes de sinestesia sin donante en el 2012 y en el 2020 hizo una recopilación de libros sobre sobre poesía chilena, los poetas de los cinco, y recientemente publicó un libro que se llama Ensayos Visionarios de Ruido, Literatura Raw e Imaginarios Urbanos. Y también nos acompaña el segundo profesor, que es el profesor Gerardo Valero, también de la Universidad de los Andes. También cuenta con alto recorrido. Él es doctor en letras, en filosofía, profesor de la Universidad Guayana, es autor de varios libros y artículos relacionados con los temas de la historia, teoría y crítica literaria. Podemos destacar en sus libros como Mundos de Tinta y Papel, la cultura del libro en la Venezuela colonial. También destacamos reseñas como Estampillas Guayanas, y también destacamos Ciudades, manual de uso para ciudadanos nostálgicos y esquizofrénicos. Y en el 2006 ganó el premio único de Bienal, puesto que puso el siguiente ensayo, el ensayo sobre Enrique Berrando Núñez, y en el 2007 también ganó el concurso de cuentos sobre rieles. Por último, tuvo un premio en el 2017 que tuvo lugar en Caracas, que se tituló el Premio de Ensayos Caracas. Siendo así, damos paso hoy a la ponencia titulada del profesor José Pérez y Gerardo Valero sobre Rock Cine, dos manifestaciones filosóficas culturales en contra de la guerra. Adelante, maestro. Buenas tardes, reciban un cordial saludo. Como ya lo mencionó Jairo, nosotros vamos a hablar sobre rock y cine, dos manifestaciones filosófico-culturales en contra de la guerra. Primero voy a comenzar yo y continuará con la parte de la música el profesor José Manuel. Yo les voy a plantear desde la evolución histórica, digamos, de los géneros literarios hasta llegar al cine.
pero sobre todo cuando hablamos de la Grecia clásica, que fue, o de la Grecia que tanto nos maravilla, la Grecia antigua, de Homero, que es en sí la Grecia arcaica, y después vamos a la Grecia clásica, que es donde está el teatro. Como sabemos, tenemos el teatro trágico, donde encontramos a Esquilo, Sófocles, Eurípides, y tenemos también en Aristófanes el mayor representante del teatro cómico. En esta ocasión vamos a hablar sobre Homero, sobre Esquilo, y después nos adentraremos en cómo el cine recoge la herencia de estos dos personajes griegos. El caso Aquiles, como ustedes saben, los primeros dos grandes monumentos de la literatura occidental son la Ilíada y la Odisea, que se le atribuyen a Homero. Y Aquiles, en la primera, en la Ilíada, es el guerrero más valeroso, es el ideal de hombre en ese mundo, en ese momento exacto de la historia. Entonces, acá vamos a ver a un Aquiles diferente, a un Aquiles que quizá no lo vemos como un hombre que está en contra de la guerra. Nosotros al Aquiles tradicional no lo vemos como alguien que esté en contra de la guerra, sino que más bien en la guerra es donde se destaca la figura de Aquiles. Pero aquí vamos a desmitificar esa figura. Voy a empezar con los primeros versos de la Ilíada. Canta diosa la cólera de Pélida Aquiles, que a los hombres de Acaya causó innumerables desgracias y dio a las almas de intrépidos héroes, cuyos cuerpos sirvieron de presa a los perros y pájaros de los cielos, que así los designios de Zeus se cumplieron desde que se separaron un día tras una disputa el Atrida, señor de los hombres, Agamenón, y Aquiles divino. La cita nos descubre mucho sobre la relación entre la música y la narración. La narración puede ser a través del teatro, a través del cine, la televisión y en este caso la épica. Homero, el primer gran cantador de Occidente, ¿no? Tomamos esa palabra cantador que es propia del folclore español y sirve para narrar las hazañas o los sucesos populares que ocurren en determinado lugar. Quizás para nosotros es más afín García Márquez, por ejemplo, puede ser un cantador. García Márquez se inspira en la realidad colombiana. Uno más famoso en cuanto a esta expresión sería Federico García Lorca, que a través de sus poemas y de su dramaturgia expresa lo que es la cultura de Andalucía, de su Granada, de Sevilla, de toda esa zona. Entonces, pero Homero sería el antecesor, sería el primer gran cantador de Occidente, como les acabo de mencionar. Y él se vale de la música, porque él es un aedo, para expresar uno de los acontecimientos más seductores y atrayentes en el tiempo, la guerra de Troya. Hoy que la invasión rusa a territorio ucraniano despierta las hostilidades entre Oriente, que vendría representado por Rusia, y Occidente, Ucrania, con el apoyo de las potencias de la OTAN, podemos decir que es el conflicto entre las huestes del rey Agamenón, con Aquiles como su guerrero más avasallante, y las del soberano Príamo, con su hijo Héctor como su defensor más importante, el primer gran antecedente. Los sucesos que se encarga de narrar Homero durante 24 cantos va a mostrar los diferentes momentos que se dan en la confrontación entre griegos y troyanos, los vaivenes de una guerra que en ocasiones favorecen victorias a los primeros y en otras premia a los segundos. Sin embargo, es de una fortaleza conmovedora, y aquí vamos a ver a ese Aquiles que le mencioné al principio, el del canto 18, cuando él, el héroe más insigne de todo ese mundo de sangre, es capaz de alzar su voz contra la violencia. Esto al saber la muerte de su amigo Patroclo. Ojalá la discordia perezca entre dioses y entre hombres, y con ellos la ira que al hombre sensato enloquece, pues igual endulzura la miel se introduce en el pecho de los hombres, y en ellos se crece lo mismo que el humo. Este llamado al cese de las hostilidades, las mismas que también reclamarán la vida del guerrero de los pies ligeros, porque ahí era Aquiles muere en Troya, nos muestra las calamidades que se viven en una confrontación de este tipo.
sin la necesidad previa de vivirlo, ¿no? Nosotros que estamos en el mundo de la filosofía diríamos, esto es un juicio sintético a priori, no se necesita vivir la guerra para entender los males de la guerra, y esto es algo kantiano, de la noxiología kantiana, ¿no? Como sabemos, los dos juicios que aportan verdadero conocimiento es el juicio sintético, o que aportan nuevo conocimiento, el juicio sintético a priori y el juicio sintético a posteriori. Entonces, este tipo de confrontación no necesitamos vivirla en carne propia, por muy lejano en el tiempo que se nos manifieste Troya, o por muy distante en el espacio, si hablamos de nuestro presente, que nos parezca el conflicto entre rusos y ucranianos. Las consecuencias, en el caso de Troya, una ciudad quemada y devastada, innumerables bajas de héroes, que en la muerte muestran su fragilidad humana y su ansias de vida. Esa realidad de un lamentable y desgarrador patetismo va a ser entendida de mejor forma en el diálogo entre Odiseo y el fantasma de Aquiles, en el canto 11 de la Odisea. En este canto, Odiseo le va a decir a Aquiles: mas no hay hombre ni habrá tan feliz como tú eres, Aquiles, puesto que antes en vida te honraban los hombres de Argos como a un dios, y ahora aquí, sobre todos los muertos, gobiernas. Y por esto, oh Aquiles, no debe apenarte estar muerto. A lo cual el Pélida va a responder: no le des tu consuelo a mi muerte, Odiseo magnánimo, mas quisiera ser un labrador en la tierra de otro, de quien bienes no tiene y apenas procura su vida, que ser rey y mandar sobre todos los que fenecieron. Acá el gran guerrero va más lejos y parece denigrar de su condición al preferir ser un hombre de escaso valor, como un labrador, a uno magnánimo, que es su condición, porque Aquiles es el guerrero más valeroso, pero que por la misma está condenado a morir joven y no ver realizado a lo suyo, como por ejemplo a su hijo Neoptólemo. Hasta ese hombre, condenado a la grandeza, a partir de la empuñadura de sus armas, es capaz de reconocerse en el amor a los otros, familia, como les acabo de mencionar, Neoptólemo, amigo, caso Odiseo, y no en la sed de la violencia propia de la guerra. Tal resolución tomada por Aquiles es una posición política, es una posición política contraria a ese mundo, porque lo mismo es la asumida por Agamenón y Príamo, cuando Agamenón decide invadir Troya, o las de Menelao y Héctor, o cualquier otro príncipe guerrero. Pero esta, la de Aquiles, desmitifica al héroe y eleva al hombre, porque desafía lo establecido, como lo acabo de mencionar, al preferir la paz antes que la confrontación bélica, el anhelar la vida laboriosa antes que la vida-muerte del que empuña las armas. A partir de aquí podemos inferir lo siguiente, ¿no? Aplicando una especie de argumento lógico, ¿no? Sabemos que los argumentos lógicos son formales e informales y las inferencias vienen por la parte informal. La ética del guerrero sería la siguiente: se construye ontológica y noxiológicamente a partir de su lucha con el otro, en saber hacer la guerra. A nivel de lo ético y lo político, el deber ser es alzarse por sobre los demás. Su visión de mundo es tanática, tánatos, la muerte en griego. Se vive para aniquilar y ser aniquilado, que es lo idóneo, morir en la guerra, por la lanza, por la espada o la flecha. Pero lo que acabamos de mencionar de Aquiles, cuando prefiere la vida del labrador, cuando prefiere no tener bienes, cuando prefiere no ser magnánimo, hace que la ética del guerrero pierda fuerza ante la ética del hombre, pero la ética del hombre que es racionalista y vitalista a la vez. ¿Por qué? Porque ontológicamente y a nivel de la teoría del conocimiento, el hombre se hace en la relación-armonización con el otro. A nivel de lo ético y lo político, se va a ver en la necesidad de que su deber ser busque puntos de encuentros y de diálogo para construir ciudadanía, donde todos participen en las decisiones que atañen a los hombres de la polis. Y su visión de mundo es vital, porque la existencia es el mayor bien, lo idóneo.
Como diría Nietzsche, la vida que es el principal vitalista, ¿no? La vida es el máximo valor humano, se justifica en sí misma. Eso lo va a decir, como les digo, Friedrich Nietzsche. Ahora pasamos a Homero. Pasamos a Homero, que es la épica, y vamos a otro hombre que tampoco es famoso por sus obras antibélicas. Las tiene, pero no es famoso. Y sin embargo, en ellas también hay un reclamo a la guerra. Y es paradigmático porque este personaje, que es Esquilo, el padre de la tragedia, o como le diría Gilbert Murray, el creador de la tragedia, ¿no? Luchó en Maratón, luchó en Salamina. Él luchó por la libertad, la democracia, los ideales de la Grecia esa que todos admiramos, que en filosofía la estudiamos, ¿no? Cuando comenzamos, ¿no? Los filósofos presocráticos, Platón, Aristóteles. Él luchó para que ese mundo lograra salir a flote, ¿no? Luchó contra los persas. Por eso, en su tumba, decía lo siguiente: yace Esquilo, hijo de Euforión, ateniense muerto en Gela, la rica en trigo, de su valor que hable el afamado bosque de Maratón y el medo de larga cabellera, que bien lo ha probado. El epitafio citado por el profesor Luis Alberto de Cuenca, año 2007, en los prólogos a las tragedias completas de Esquilo, pertenece, como ya les digo, a Esquilo, y en él se lo muestra como un hombre que antepuso la nación por sobre el individuo. Inclusive en esta propia batalla, no la de Maratón, sino la de Salamina, uno de sus hermanos muere luchando por los ideales griegos, para la invasión persa, detener la invasión persa. Si en el campo de batalla este hombre defendió con honores el territorio griego, fue en sus composiciones teatrales donde elevó el espíritu heleno a lugares inmarcesibles, al punto de que su arte, junto a Sófocles y Eurípides, no ha logrado ser igualado. Por esta y otras razones, como le mencioné, Gilbert Murray lo considera el padre, el creador de la tragedia. De él conservamos 7 tragedias y 2 nos muestran el asunto de la guerra. Los persas, que es la primera de las piezas de este género conservadas completas, que se representó en el año 472 a.C. y que tiene como algo anecdótico que quien la financió es Pericles, el del gran siglo de oro ateniense, el gran estadista. Y la otra, ¿no? Bueno, en esta los persas, los fracasados invasores, van reconociendo la grandeza de la Grecia y en especial de Atenas, que empieza a convertirse en el imperio dominante, que es ahí donde empieza el gran siglo de Pericles. Y la otra se llama Los 7 contra Tebas, es la segunda que conservamos de Esquilo, donde se da la aniquilación fratricida entre los 2 hijos del desdichado Edipo. Eteocles, el rey protector de la ciudad, contra Polínice, el invasor con ansias de tomar el trono de su hermano. Pronuncia el mayor de ellos, Eteocles, lo siguiente: yo iré contra él, príncipe contra príncipe, hermano contra hermano, enemigo contra enemigo. Estas palabras enseñan lo que un hombre puede llegar a concebir en tiempos de oscuridad. La misma sangre se vuelve enemiga y lo mejor es hacerla sucumbir o sucumbir ante ella. Volviendo a nuestro presente, retumban los cañones que se escuchan en territorio ucraniano, ya que prácticamente tanto rusos como los habitantes de Ucrania podemos decir que son hermanos, algo similar a lo que pasa con nosotros, Venezuela, Colombia. A lo cual el coro de mujeres tebanas va a pronunciarle estas palabras a Eteocles. Sangre es que puede expiarse, pero la muerte de 2 hermanos así, suicida, no hay vejez para tal mancha. Es un cruelísimo deseo ese que te punza y muerde y te incita a cometer un homicidio de amargos frutos, a derramar una sangre que para ti es sagrada.
Ellas son la búsqueda de la razón en este universo irremediablemente fatal, donde el asesinato de Polínices, por Eteocles y viceversa, no es más que, y vuelvo a citarlas a ellas, fuera de mí, rompo en funerario canto, vertiendo lágrimas sobre los ensangrentados cuerpos de los que tan miserablemente han acabado. Porque en las situaciones de este tipo no hay vencedores y vencidos. Todos pierden de alguna manera, sea entre enemigos extranjeros, Grecia versus Troya, o enemigos íntimos, los hijos de Edipo, los rusos y los ucranianos. El teatro, y ya de aquí con esto me adentro en el cine y le doy paso a la importancia de la música en contra de la guerra del profesor José Manuel López, constituye una de las formas más logradas que han creado los hombres para mostrar su mundo y las inquietudes que a partir de él nacen. Podemos decir, teniendo en cuenta la época en que se erige por encima de las otras artes, que es el primer medio de comunicación masiva. Esto sí tenemos en cuenta que las representaciones eran tan esperadas como lo sería hoy el estreno de una película o la nueva temporada de una serie televisiva. Aparte, a través de las obras se exponían, como ya hemos visto con los 7 contra Tebas, los acontecimientos que estaban en la palestra de la polis, obras como las Troyanas de Eurípides, o Eurípides, sí, más reconocido autor antibélico, o La Paz, de su, entre comillas, archienemigo Aristófanes, que es el gran cómico, eran capaces de alzar la voz contra la guerra del Peloponeso. La guerra del Peloponeso que termina cuando Atenas sucumbe ante quien es, digamos, su hermano, que es Esparta. Es una guerra fratricida, es una guerra entre hermanos. Y aquí la poderosa Esparta, la fuerte Esparta, termina por derrotar a la Atenas de todo el conocimiento, a la Atenas de estos grandes escritores, de los grandes filósofos, a donde confluía el conocimiento. Pasando al cine, el cine es uno de los grandes herederos del teatro, sobre todo a partir del siglo XX, ¿no? Que es cuando se da el boom, o se da su nacimiento como tal, y ya digamos a partir de las representaciones de Chaplin con el cine mudo, ¿no? Después aquel gran discurso, el gran dictador de 1940, que es un discurso antibélico y que va dirigido a aquella Alemania que sometía a prácticamente toda Europa, la Alemania de Adolfo Hitler, de los nazis que acababan contra los judíos, ¿no? de esa Alemania que en el término del humano dejó mucho que desear. Entonces, hablando del cine como tal, este a su vez se divide en una cantidad considerable de géneros, y entre ellos encontramos el cine bélico, películas que en su mayoría mezclan el drama y la acción, como Pelotón de 1986, Salvando al Soldado Ryan de 1999 y muchas, como las que acabo de mencionar de Chaplin, del Gran Dictador, y en ocasiones dan cabida a la comedia, en esta propia de Chaplin, El Gran Dictador, o Good Morning Vietnam de 1987, Bastardo sin Gloria, más reciente, del 2009. Sus argumentos buscan despertar, los argumentos de estas películas buscan despertar la conciencia de los espectadores sobre lo que es la guerra y las consecuencias que desde lo individual y colectivo generan los hombres. Pelotón y Good Morning Vietnam, me quedo con estas dos películas, están inspiradas en probablemente el conflicto que generó más posiciones encontradas en el siglo XX, la guerra de Vietnam, cuando los Estados Unidos de Norteamérica decidieron emprender la lucha contra el comunismo y el Vietcong en esta región de Asia. La invasión a territorio vietnamita dada en la década de los 60, produjo aprobaciones como críticas en el propio territorio estadounidense y a nivel global. Algo muy famoso, por lo menos
la posición de Cassius Clay, Muhammad Ali, cuando dice, no, yo no voy a, no, ellos no son mis enemigos, yo no voy a batallar allá en Vietnam contra personas que no me han hecho nada, o sea, sin razón alguna, y así como él, muchos otros, y ahora que estamos en el ambiente universitario, lo que se conoce como el movimiento del discurso libre o de la libertad de expresión, que se da en la Universidad de California a finales de los años 60. Junto con el movimiento hippie, fue donde dos de los precursores de las críticas al gobierno ante tal invasión, inclusive la Universidad de California fue perseguida y sus profesores y alumnos que se manifestaban en contra de esta guerra fueron perseguidos por el entonces gobernador. Disculpen las molestias, los expositores están teniendo un problema con sus conexiones, ya que, como lo dije al principio de la ponencia, los dos ponentes son de Venezuela y nuestro vecino país tiene una pequeña crisis en cuanto tanto conexión de internet como el fluido eléctrico. Entonces esperemos unos minutos mientras selecciona la problemática de los expositores. Ustedes disculpen por el inconveniente.